La producción de políticas públicas que tienen que ver con la protección y promoción de los derechos de la niñez en el marco del ambiente en línea es una cosa que está empezando, ¿no? Está en pañales, porque todo eso es una novedad en el mundo en general, no solo en América Latina y en Chile. Sin embargo, eso viene de una historia que tiene más de 70 años, que incluso fue empezado en el ámbito de la UNESCO, que es conocida como alfabetización mediática. O sea, cómo se podía, cuando nacieron la radio y la televisión, había una gran preocupación, más o menos semejante a la que tenemos hoy con la Internet, de cómo los niños, niñas y adolescentes podrían interactuar con estos, en aquel entonces, nuevos medios de una manera sana, ¿no? Que sus derechos estuvieran no solo protegidos, pero también promovidos. Y entonces muchos países desarrollaron políticas que son conocidas en inglés como políticas de media literacy o de alfabetización mediática. En América Latina se habla mucho de un concepto de educomunicación. Cuando surge la Internet, estos temas vuelven fuerte a la agenda, en un primer momento con una preocupación mucho de seguridad, ¿no? Se conoce como ciberseguridad. En el principio había, con toda la razón, mucho miedo sobre el tema de, por ejemplo, de la pedofilia online, etcétera. Pero poco a poco esto se fue desarrollando, en parte gracias a aportes que el Kids Online Internacional ha hecho, de ver la Internet no solo como un espacio donde sí hay algunos riesgos, pero también un espacio enorme para oportunidades, para aprendizaje, etcétera, para niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros tenemos una expectativa que los Estados miembros de la UNESCO cada vez más intensifiquen sus políticas, de nuevo que llamamos de alfabetización mediática, y ahora añadimos algo, informacional, para dejar claro que está relacionado a los medios en general, pero también al mundo online y la Internet. Ahora, las políticas públicas serán tan más eficientes cuanto más estén basadas en datos concretos, en investigaciones como esta de Kids Online. Entonces, las distintas áreas de los gobiernos que están relacionadas con esta temática, por ejemplo, ministerios de educación, ministerios de comunicación, órganos reguladores, tienen ahí como una mina de oro, ¿no? O sea, si quieren realmente construir políticas sostenibles que, de nuevo, tengan como objetivo proteger y promover los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el marco del ambiente online, investigaciones y datos generados por estas investigaciones, como es el caso de Kids Online, son súper relevantes y pueden aportar muchísimo. El gran desafío es no nos quedarnos abrumados por la tecnología del momento. O sea, hay un conjunto de principios, en el caso de niños, niñas y adolescentes, que están enmarcados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño, que valen hoy con el mundo online, valían cuando la convención fue escrita hace 29 años y van a seguir valiendo. Entonces, un elemento central de estas investigaciones es cómo tener como eje conductor de estas investigaciones los derechos consagrados de niños, niñas y adolescentes. Bueno, y ahí sí la discusión es cómo estos derechos son ejercidos o son violados en Snapchat o WhatsApp o YouTube o lo que sea, o mañana va a llamar banana, no importa. Ahora, si las investigaciones se dejan llevar por estamos investigando hoy WhatsApp, mañana es otra cosa, y ahí nunca vamos a tener una perspectiva que sea más o menos sostenible en la línea del tiempo. Entonces, la primera cosa es, las investigaciones tienen que tener como un eje central de preocupación el tema de los derechos, y estos derechos son los mismos. La dificultad está
que, claro, era más fácil proteger estos derechos cuando la regulación se trataba de regular, por ejemplo, la televisión, porque en la televisión una regulación clásica de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes es la regulación de horarios. Entonces, por ejemplo, entre 6 de la mañana y 10 de la noche no puede tener mucha violencia, no puede tener pornografía, no sé qué cuánto. Después de las 10 hagan lo que quieran. En Internet eso no funciona porque la Internet es un ambiente asincrónico, no hay como regular horarios y etcétera. Entonces, ahora, el principio de derecho del niño sigue el mismo, sigue siendo el mismo. O sea, los niños, niñas y adolescentes tienen un desarrollo biopsicosocial que lleva con que determinados contenidos del mundo adulto pueden generar impactos negativos en su formación. Entonces, ¿cómo hacer con que los niños tengan un acercamiento a estos contenidos de una manera razonable? Y de nuevo, el principio es el mismo. Cómo hacer eso con Internet es más complicado. Entonces, eso es un primer punto. Ahora, hay un conjunto de cuestiones que tiene que ver sobre todo con lo que podríamos llamar de poblaciones vulnerables, que sí las investigaciones tienen que intentar incluir más temáticas y mejores metodologías. Por ejemplo, niños y niñas con discapacidad, niños y niñas que no hablan como primera lengua, la lengua que se habla más en el país A, B o C. Después, temáticas que son relativamente complejas de lidiar y no son las mismas en todos los países. Por ejemplo, el tema de las discriminaciones. En algunos países la discriminación de género, la discriminación por orientación sexual, la discriminación por etnia son fuertes. En otros países tienen que ver con discriminaciones políticas o religiosas, pero el cómo estos temas que desafortunadamente podrían se convertir en lo que se conoce en el sistema internacional como discurso del odio, tienen que estar identificados en este tipo de investigación, pero el discurso del odio que vemos en el país A no es el mismo que en el país B, aunque la estructura de la discriminación pueda ser semejante. Entonces, creo que ahí hay un conjunto de preocupaciones que deben estar presentes. Y la otra cosa que es un esfuerzo que tenemos que hacer es intentar identificar la contribución del niño, la contribución original del niño para esta discusión. Muchas veces yo tengo la sensación que las investigaciones son nosotros sabemos y los niños no saben, y ahí preguntamos a ellos lo que nosotros creemos que es importante. Pero estas investigaciones tienen que ofrecer un espacio para que el propio niño de manera libre exprese su visión de esta cosa sin un formato muy cerrado, o sea, y de ahí creo que vamos a nos deparar con sorpresas, porque cuando permitimos de verdad que los niños, niñas y adolescentes tengan libertad de expresión, salen con unas joyas impresionantes sobre la realidad, ¿no?